Buen día, continuamos con el taller, el punto 71. En una urna se encuentran 20 esferas, 7 blancas, 5 rojas y 8 azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una sea azul o roja? Pues recordemos que cómo se halla la probabilidad, casos probables sobre casos totales. Entonces primero sacamos la probabilidad de que sea azul y esa probabilidad le sumamos la probabilidad que sea roja y sumamos y ahí encontramos el resultado. 72. En un concurso de carta a un amigo se encuentran 250 sobres de 3 colores diferentes, 170 verdes, 50 amarillos y 30 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar el sobre ganador sea uno verde o azul? Lo mismo que el anterior. Miramos la probabilidad de que sean verde y le sumamos la probabilidad que sea azul. ¿Cómo sacamos la probabilidad? Casos probables sobre casos totales. Entonces, por ejemplo, que sea verde 170 dividido en 250 y que sea azul 30 dividido en 250 y esas dos expresiones las sumamos y ahí nos da la probabilidad. Recordando que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Si ya nos da menos de 0 o más que 1, está mal hecho. 73. Con los datos del problema anterior, ¿cuál es la probabilidad de sacar un sobre no sea amarillo? Entonces tenemos que, ¿cuántos colores tenemos? Tenemos que sea verde, amarillo, azul. Entonces quitamos los totales, le quitamos la probabilidad de que sea amarillo. O sumamos la probabilidad que sean azules y sean verdes. 74. Al anotar el color de los autos que pasan en media hora en un punto de carrera, se obtiene la siguiente información: blancos 9, rojos 7, grises 4 y negros 10. ¿Cuál es la probabilidad de tener un auto rojo? Entonces lo mismo, probabilidades de cada elemento dividido en casos de cada elemento dividido en los totales. Acá tenemos ¿cuánto? Tenemos 9 más 7, 16 más 4, 20 más 10, 30. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que el color sea rojo? Entonces, mire, 7 dividido en ¿cuánto? El total, ¿cuánto es el total? Ya le había dicho. 75. Hay 450 alumnos de tercer año de secundaria y de ellos 405 se gradúan. ¿Qué parte del total no se gradúa? Entonces, hay que analizar lo siguiente. Hay 450 alumnos de tercer año de secundaria y de ellos 405 se gradúa. ¿Qué parte no se gradúa? Bueno, entonces del total eran 405 y que no se graduó, que se gradúan y los eran total 450. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Cuánto hace falta 405 a 450? Pues un 45, ¿no? Lo vimos en el total que es 450. Y ahí, ese 45 y en 450 le podemos sacar. ¿Cuánto le podemos sacar? Entonces ahí simplificamos y nos va a dar la probabilidad. Es un problema prácticamente de simplificar. 76. El promedio de 4 números es 30. 3 de ellos son 45, 30 y 25. ¿Cuál es el número que falta? Pues, ¿cómo sabemos un promedio? Entonces sumamos 45 más 30 más 25, pues como es el que falta más x, igual a 30. Y entonces antes de x todo dividido en 4, entonces sería igual. Entonces 45 más 30 más 25 más x dividido en 4 igual a 30. Entonces despejamos x, se convierte en un solo despeje de x. Encontramos x y ya sabemos el número que hace falta. 77. Si el promedio de los dos números es 47 y uno de ellos es 24, ¿cuál es el otro número que falta? Entonces, lo mismo. 47 más x dividido en 2 igual a 24, despejamos x. Se convierte en problemas de despejes de x, prácticamente. 78. Las temperaturas durante una semana en determinada ciudad fueron 32, 28, 25, 20, 25, 25 y 27. ¿Cuál es la media aritmética o promedio, que es lo mismo, de dichas temperaturas? Cogemos todos, 32,
más 28 más 25 más 20 más 25 más 25 más 27 dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos números dividido, la suma dividido en 7. 78. El promedio de 4 números es 9. El promedio de otros 5 números es 8. ¿Cuál es el promedio de los 9 números? Bueno, pues acá debemos mirar las propiedades del promedio, ¿no? Entonces, para hacer ese ejercicio debemos multiplicar 4 por 9 más 5 por 8. Esa suma, ese resultado lo sumamos y lo dividimos en el total, que son 9 números. Entonces, multiplicar 4 por 9 y sumarle la multiplicación de 5 por 8, y esa suma se divide en 9. ¿Cuánto les da? 80. En la tabla anterior se muestran las calificaciones de Alfredo en 7 materias de octavo grado. ¿Qué notas debe obtener en ciencias y biología para que su promedio general sea de 8? Bueno, este ejercicio a veces es conveniente verlo de para atrás. Pues, bueno, cada uno ve su manera. Pues yo lo veo más sencillo, mirar cuánto tiene que sumar en total para que dé 8. Entonces, y después lo que le hace falta, ahí podemos sacar como la mitad y tendremos el valor. Recordando que las A valen 10, las B valen 8 y las C valen 6. Entonces, yo lo haría de esa manera. Cogería todo y multiplico cuánto debería ser 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 8 por 7. Y ese valor, ¿cuánto lleva hasta ahora? O sea, le restamos la suma de estos dos y ahí nos va a dar un valor. Lo dimos entre dos y allá vamos a obtener el valor de las en que vamos a repartir. Es una manera de hacerlo. 81. ¿Cuál de las siguientes operaciones representa el despeje de la variable A de la siguiente fórmula? Pues ahí sí ya es muy sencillo. Tenemos esta acá. Esto está sumando, pasamos a restar. Esto está multiplicando, pasamos a dividir. Entonces está demasiado sencillo, solo es despejar una ecuación lineal, no tiene ningún inconveniente. Perfectamente un estudiante décimo con los ojos cerrados la hace. 82. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el despeje de la variable velocidad final de la siguiente fórmula? Tenemos velocidad final, lo mismo. Primero que está aquí multiplicando pasa a dividir, que está dividiendo pasa a multiplicar, que está sumando pasa a restar. Entonces despejar, esta es la que debemos dejar solita. Vamos pasando la t, después pasamos el 2 y después la velocidad inicial. Sencillo, de física. O sea, esa fórmula muy conocida en física. Entonces, si no recuerden su cuaderno de física, en cinemática, el tema cinemática, y ahí lo encuentran. O si no, pues ya lo estoy diciendo, pasa a hacer la t que está multiplicando pasa a dividir, después el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y después el otro que está sumando pase a restar. Sencillo. 83. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el despeje de la variable r de la siguiente fórmula? R. Pues la fórmula más fácil, pues pasarle el r que está dividiendo, pasarlo a multiplicar. Y entonces el b como quedó multiplicando, pasarlo al otro lado a dividir. O sea, es un cambio muy sencillo. De esta pasarlo acá y después de esta pasarlo a dividir. Sencillo. 84. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el despeje de la variable b de la siguiente fórmula? ¿Cuál de las siguientes de la variable b? Entonces, tenemos al 2 que está dividiendo, páselo al otro lado a multiplicar. El m que está multiplicando, páselo al otro lado a dividir. El cuadrado, debemos sacarle raíz cuadrada a ambos lados para que se vaya, que la b solita. Y así, ya le dije paso por paso. 85. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el despeje de la variable Fahrenheit de la siguiente fórmula? Pues recordamos en sexto cuando estábamos haciendo conversiones de unidades. Entonces, Fahrenheit. Entonces, el 32 está restando, pasa al otro lado a sumar. El 9 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. El 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces sencillo, le dije paso por paso. 86.
¿Cuál de las siguientes opciones representa la fórmula verdad de la siguiente expresión? Entonces, bueno, pues no la voy a leer porque le estaría diciendo la respuesta, entonces la idea es que piensen un poco. Simplemente traducir del lenguaje algebraico al lenguaje común. 87. Enrique tiene X pesos, Juan el doble de lo de Enrique y Pedro la tercera parte de lo de Enrique. La suma de lo que tienen los tres es menor de 100 pesos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa lo que le falta a la suma de lo que tiene los tres para tener los 100 pesos? Pues ahí sí ya es armar la ecuación. Pues recordemos que todo está en términos de X, no tenemos dos variables. Entonces es una ecuación de las más sencillas que se pueden encontrar. Ir convirtiendo del lenguaje, lo que de ahí sí es del lenguaje común al lenguaje algebraico. Y nada, no hay dificultad en eso. Es de pensarlo un poco, pero se puede llegar al resultado. 88. ¿Cuál de las siguientes opciones representa en forma algebraica la siguiente expresión verbal? El doble de un número menos el cuadrado de otro. Es lo mismo, pasar del lenguaje del lenguaje común al lenguaje algebraico. Ir escribiendo con letras lo que acá le decimos con palabras. 89. ¿Cuál de las expresiones representa una solución de la siguiente ecuación? Entonces acá sí recordemos cómo podríamos resolver una ecuación cuadrática, que lo podemos hacer por factorización utilizando la fórmula. Eso lo vieron hasta el cansancio en noveno. Entonces recordamos y una de esas es la solución. Entonces ecuación cuadrática, recordar la ecuación cuadrática. Entonces, o factorización también se puede, ¿no? De cualquier método se puede. Recuerden que ustedes pueden utilizar el método que les se sientan más cómodos. Lo importante es que lleguen a la respuesta. Igual la respuesta tiene que ser igual para todos, independientemente del método. Las matemáticas son exactas en ese sentido, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones representa el área del rectángulo cuyo largo mide x más 3 y el ancho mide x menos 1? Sencillo, coger x más 3 y multiplicarlo por x por 1 y simplificarlo y tenemos la respuesta ahí. 91. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la solución de la siguiente operación? Entonces tenemos x elevado a la 3 cuartos, que a su vez está elevado a la 2 tercios. Recordamos las propiedades de la potenciación. Potencia de una potencia, y cuando tenemos potencia de una potencia, lo que hacemos es multiplicar las potencias. Y recordamos cómo se multiplican números racionales, que es de forma lineal, sea 3 por 2 y 4 por 3. Y simplificamos si es necesario. Y aparte que si lo vamos a convertir a raíz, pues de pronto puede ser esta, no estoy diciendo si sea esta o no, pues recordar la equivalencia que existe entre potencias y raíces. Eso pues si no nos recordamos, pues echamos un vistazo a sus anteriores cuadernos de las propiedades de la radicación y las propiedades de la potenciación. 92. ¿Cuál de las siguientes operaciones equivale a la siguiente expresión? Resulta que ustedes vieron 5 sobre raíz de 5. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Hacer una racionalización, es decir, multiplicar por 1. Pero 1 vestido de otra ropa. O sea, acá multiplicamos ambos, al numerador y el denominador, por raíz de 5. Y ahí ya tenemos la transformación. Sabiendo que raíz de 5 por raíz de 5 es 5, ¿no? Por propiedades también de las raíces. 93. ¿Cuál de las siguientes operaciones representa una simplificación de la siguiente expresión? Pero recordamos, la raíz de una raíz es la multiplicaciones de los índices, ¿no? Entonces acá sería multiplicar 4 por 2 y queda raíz octava. Y también, no les voy a decir, pero deben consultar la equivalencia entre potenciación y radicación, que es muy sencilla, es de la más conocida. Bueno, no les voy a decir porque ya deberían saberlo. Si no lo sabemos, consultamos las propiedades en un libro de sexto. Recuerde que la matemáticas va aumentando el nivel. Usted no se puede quedar con lo de sexto visto allá en el cuaderno, sino tiene que aplicarlo. Así en la matemática estamos en décimo, entonces estamos siempre de recordar esas propiedades que nos van a servir para simplificarnos la vida en matemáticas demasiado. Entonces no basta con saber la calculadora, utilizar la calculadora, porque en la calculadora a veces no se le puede meter letras o no la sabemos utilizar para meterle letras como X.
Entonces, ¿sabes las propiedades? ¿Nos salva la vida? Sí. 94. ¿De cuántas maneras diferentes se puede preparar pizza si se tienen 8 ingredientes diferentes y cada pizza lleva 2 ingredientes? Ahí debemos recordar las técnicas de conteo, permutación y combinación. Entonces, si no recordamos las técnicas de conteo, averiguamos técnicas de conteo, combinaciones y permutaciones. Lo que se hace ahí, un ejercicio que si es de repetición o no repetición, eso debemos recordarlo. En una fábrica hay 300 personas, 110 católicos, 120 son hombres y 150 hombres católicos. ¿Cuántas de esas personas son mujeres católicas? Entonces ahí más recomendarles un diagrama de Venn para poder graficar esta expresión. 96. En la siguiente figura, ¿qué parte de la circunferencia representa el arco BC? Entonces, pues acá sabemos que esta es 180 grados, entonces ahí va mirando cuánta parte acá, cuánto 180 menos 160 y esto cuánto es, y recordemos que toda la figura mide 360 grados, entonces ir haciendo las cuentas, la suma y las restas respectivas, sencillo. 97. Los radios de los círculos A y B están en la razón 1 dado 2. ¿Cuál de la siguiente afirmación es cierta con respecto al área de los círculos? Ahí sí ya es como recordar un poco cómo se hallan el área, la fórmula del área, 2 pi por r cuadrado, y entonces miramos cada uno hacemos las dos áreas sabiendo que uno es el doble del otro y miramos ahí esta afirmación es cuál es la correcta. En la siguiente figura no dibuja a escala A y B mide 8 unidades, el lado AD mide 6 unidades. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? Entonces pues recordamos la fórmula del perímetro y recordar estas indicaciones. Pues no, la verdad pues me queda difícil explicárselo por este medio, así por audios. Entonces recordamos consultar esa fórmula. Lo mismo el 99 y lo mismo el 100. Bueno, hemos llegado hasta el final. Pues si tienen dudas me pueden contactar. Ya siempre he dicho que me pueden contactar. Es un taller que lo quise hacer de esta manera A, B, C o D o E, bueno, en algunas ocasiones, porque nos permite empezar desde la respuesta a la pregunta. Entonces, muy fácil, es la mitad de trabajo, no tenemos que ponernos a buscar de pronto, ¿será que sí está bien o mal? Porque el mismo ejercicio nos está diciendo las respuestas. Entonces, espero que hayan disfrutado la realización de este taller y pues recuerden entregarlo el 1 de mayo. Muchas gracias.